Quisiera mucho como gusto. iniciar quizás conociendo un poco de cómo es que se da esa decisión quizás de entrar a servir a través de lo que es, de todo lo que es el programa de entrar a un noviciado, cómo se da esa decisión de joven Así. para Ajá. servir, para Ajá. decidir servir a los demás. Muy bien, bueno, de joven yo estaba muy dedicado a los deportes. Yo estudiaba más o menos, era buen estudiante, pero no espectacular, Okay. porque yo tenía muchos otros intereses. Pero conforme que pasaban los años de la adolescencia, juventud, yo sentí como una inquietud dentro de mí. Yo no sabía qué era. Me gustaba el tiempo en silencio, el tiempo como sola no me perjudicaba. En los deportes que practicaba había muchas horas de entrenamiento, era en atletismo y en el invierno en patinar sobre hielo. Wow. Entonces, pero de velocidad, no de baile. Entonces esos deportes también me ofrecieron mucho tiempo así de disciplina, de silencio, bueno, sí, de reflexionar. Yo en este sentido quizás era una juventud no muy, como dicen, normal, aunque no sé qué es normal. Yo tampoco sé qué es Bueno, normal. sí, Me pregunto eso muy sí, seguido. sí. Entonces, luego, después de terminar la secundaria, yo fui a una universidad del estado de Michigan, Okay. en los Estados Unidos, aunque yo vivía cerca de Chicago. Y la primera vez que salí de la casa, y después de 2 años, yo dije, éramos 5,000 en primer año, y éramos nada más un número. Y todos los cursos eran, bueno, muy básicos. Y para decir, no porque soy tan inteligente, pero yo estaba como aburrida con la parte académica, porque yo fui a una secundaria buenísima de unas benedictinas en Chicago. Y más que nada nos enseñaron a pensar y a leer. Okay. Entonces, con esta base, cuando llegué a la universidad, pues no me fascinaba tanto, porque todos por ejemplo, las pruebas, los exámenes eran de lo que decimos adivinanza múltiple. Okay. Sí, entonces, bueno, entonces esta inquietud que mencioné antes, que estaba dentro de mí, que no lo podía identificar muy bien. Yo no venía de una práctica religiosa, sí católica, pero no muy así de muchas devociones. Okay. Sí. Entonces empecé a investigar, y una hermana benedictina me ayudó. Yo dije, no, yo no sé qué quiero. Y entonces conociéndome un poquito, ella dijo, bueno, vamos a ver de Merinol, que son misioneros y que yo veo que posiblemente te puede interesar. Entonces yo averigüé y ciertamente sí, yo dije, bueno, esto sí lo voy a probar. ¿Qué fue lo que en ese momento de las Merinol le llamó la atención? Porque no había, para decirlo así, como un apego a nada religioso antes de esto. No muy, al silencio y yo lo llamo hoy día a la contemplación, a la meditación. Eso sí, Ya estaba ahí, presente pero Merinol no es conocido por eso. Merinol está conocido o en aquel tiempo de un poquito más de aventura, de ser activista, ¿no? Sí, de servicio, pero quizás también conociéndome un poquito, yo sabía de encerrarme sería la cosa peor para mí, Claro. con un temperamento como tenía y eso. Inquieto. Soy hija única también. Entonces, algo que me empujaba otra vez, algo dentro de mí me dijo, sí, prueba esto. Entonces, mis papás no estaban muy contentos con la decisión, pero siempre
me dijeron, bueno, si tú vas a estar contenta, si tú crees que te va a hacer feliz, pues anda a probarlo. Qué buenos padres. Porque no había terminado la universidad. Bueno, entonces fui y me quedé. El otro día celebré 63 años en Merinor. Sí. 63 años de servicio en Merinor. Wow. Entonces, si eres matemática, suma casi 83. Exacto. Sí, bien. Entonces, bueno, me gustó mucho la formación y aprendiendo muchas cosas. ¿Se puede decir que la Orden Merinor es conocida por esto, por ser una orden de trabajo y de estar cerca de la misión, gente? De misión, estar cerca con la gente. De salir, ajá. Y entonces, después de... A ver, yo estaba en Merinor por 6 años cuando me nombraron a Guatemala. Ok. ¿Fue la primera vez en salir de Estados Unidos trabajando con ellas en Guatemala? No, y bueno, el tiempo de formación era 3 años y luego trabajé 3 años, 1 año en una cocina y otros 2 años en la lavandería y mantenimiento y todo en casas muy grandes que teníamos allá de formación. Okay. También enseñé educación física a las hermanas. Bueno. Claro, porque ya venía con todo este bagaje de los deportes y demás que le gustaba, así que fue útil en ese momento. Bueno, entonces si yo cuento toda la historia van 6 horas. Entonces nos quedamos en 6 horas, poco, evidentemente. Pero digamos que países donde le ha tocado trabajar. En Guatemala y México. Okay. Y ahora Panamá. Okay. Tengo 35 años en Panamá. El 15 de octubre cumplo 35 años. ¿Y empezó a moverse en Latinoamérica? ¿En qué años estábamos moviendo? 63. Okay. En Guatemala. ¿Cómo era Latinoamérica en ese momento para realizar este tipo de trabajo, para realizar este tipo de servicio? En Guatemala, como saben, no tardaba mucho. Los años 70, había mucho conflicto, mucho injusticia social, la diferencia entre... Bueno, no estamos tan lejos hoy en día de seguir con estos temas, ¿no? Bueno, entonces... Pero era un poco quizás más crítico. Pero luego, entonces yo, de allá me nombraron a Mérida, Yucatán, en México, a trabajar en una parroquia en el sur de la ciudad de Mérida, entre unos barrios bastante pobres y gente muy luchadora. Pero es allá donde empecé a hablar un poco de español. Okay. En Guatemala yo estaba dando clase en inglés. Entonces, y para mí, y eso sí quiero dar énfasis, toda la experiencia de aprender otro idioma, para mí, una persona muy introvertida, entonces para mí era un desafío muy fuerte, me costó mucho. Pero me di cuenta de, por ejemplo, de que si todos experimentamos la palabra o la realidad agua, pero ¿por qué en español dicen agua y en inglés decimos water? Y entonces de estas locuras me ocurrieron así de que, pero ¿por qué? Si las personas tienen experiencias fundamentales parecidas, ¿por qué las palabras son tan diferentes? Y en maya es ha. Okay. Entonces... la diferencia entre el resultado de lo que significa y la fonética, ¿no? Esto sí, pero representaba para mí con tiempo otra manera de ver el mundo, otra manera de comprender, de experimentar. Y claro, con otras lógicas, otras maneras de procesar lo que es la vida. Y por eso yo quiero mencionar la importancia de aprender otro idioma. Para algunas personas es fácil, para mí era muy, muy difícil. Pero a la vez iba con un desarrollo social que me hacía mucha falta. Tenemos gatos en casa, así que cualquier sonido es los amigos gatos. Entonces, y como digo, yo me gustaba el silencio y todo esto, estudiar y cuestiones. Entonces, la gente, los yucatecos son gente muy sociable. Y me desafiaron, yo trabajaba con los jóvenes y yo era joven también.
Entonces un día uno me dijo, mire, deja los libros y comienza a relacionarse con nosotros. Wow. Entonces, Realmente un desafío. Y eran personas muy cariñosos, y me ayudaron mucho a desarrollarme como persona en el aspecto social, que me hacía mucha falta. Entonces, entre aprender español y estar en Mérida por 5 años, fue una experiencia muy, muy positiva. Okay. Sirvió de mucho como para construir esas bases de lo que posteriormente viniste haciendo con la gente, ¿no? Ajá, eso es, sí. Wow, Ajá. increíble. Y de allá entonces era los años de Vaticano II, habían muchos cambios en la iglesia, muchos cambios para nosotros como mujeres en la iglesia. Y tristemente allá en esta parroquia estábamos involucrados, teníamos una escuela, pero estábamos involucrados también en muchas actividades entre las familias, en las pequeñas comunidades, muy social, muy así, con las ideas de Vaticano II, que a mí me animaron mucho estas ideas. ¿Sí? ¿Como cuáles, por ejemplo, en ese momento con aquellos cambios que se estaban dando que hicieron diferencia? Bueno, por ejemplo, todo lo que era lo que tenía que ver con la liturgia, la celebración de nuestra fe y todo. Yo crecí con latín, sí, con la espalda del sacerdote hacia nosotros y todo, bueno. Entonces, todos estos cambios de empezar a comprender mucho más al fondo, abrirse a ver la vivencia de la fe de una manera mucho más integral. Y claro que en América Latina, en este tiempo, unos años después de Vaticano, 1 o 2 años, celebramos el otro día el aniversario del documento de Medellín, de los obispos de América Latina, cuando adaptaron oficialmente Vaticano II a la realidad de América Latina, era la intencionalidad. Entonces, este documento, me acuerdo muy bien, algo de la fe, pero la primera línea era: la fe es una búsqueda. No me acuerdo otro texto, pero para mí yo dije... Creo que no se necesita mucho más. No, o sea, la fe no es doctrina, la fe no es memorizar el catecismo, la fe... Ni estructura, ¿no? No es, la fe es algo dinámica, la búsqueda de la vida, del sentido y según el ejemplo, según la vida, según todo lo experimentó Jesús de Nazaret. Me recuerda algo que tengo entendido que es parte del lema Marinol, que es como hacer el amor de Dios visible. Eso sí, o sea, bueno, como que en ese momento se plantea eso, como que, o sea, lo que estaba allá arriba suspendido más. Íbamos hacia eso, pero yo creo que todavía no era tan explícito, porque lo que teníamos como el propósito de nuestra congregación era cosas como salvar a los paganos o bautizar a los incircuncisos. Por varios años yo creo que esta inquietud estaba en muchos de nosotros. Entonces, no era la cuestión de convertir a las personas, sino de llevar un proceso de búsqueda de la vida en conjunto, en comunidad, con un estilo de vida según Jesús de Nazaret, como presentado en los evangelios. Por lo tanto, el estudio de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento y los evangelios, tomó una importancia muy grande. Y en este mismo tiempo en América Latina está surgiendo todo lo que es la teología de la liberación, que resultó muy conflictivo para la iglesia, para muchas personas. Nosotros, en general, como congregación en América Latina, estábamos en muchos países. Sí, la mayoría de nosotros optamos por esta interpretación de la realidad, o sea, de cómo vivir el Evangelio en situaciones como de Chile en los 70, luego todo en Centroamérica, con los conflictos
armados, los sí, 80 sí, quizás. Sí, todo eso de las revoluciones. Fueron momentos muy difíciles los muy, 80. muy ¿Cómo fue difíciles. para ustedes los Sí, 80 por lo sí. menos que estaba sucediendo tanto en Latinoamérica? Mucha Lo que- resistencia quizás Sí. al trabajo, ¿no? Sí, yo regresé, bueno, a caso de eso nos sacaron de esta parroquia en Mérida. Entonces yo estaba en este tiempo un poco confusa. Yo dije, pero ¿qué está pasando? Yo tengo tanto derecho de anunciar el evangelio de todo esto, tanto como los sacerdotes. Entonces allá, bueno, pero lo que no teníamos y todavía no tenemos es participación en las decisiones de la iglesia. Hasta el momento, no es así. No. Pero también es importante y no es importante. La cosa es en una situación así nos dimos cuenta que no teníamos chance, como decimos. Entonces, ¿será que es algo como que llegaron a un punto que aceptaron que era así y empezaron a redirigir su trabajo en lo que ustedes sí podían hacer con la gente? Sí. Wow. Bueno, entonces yo aprendí mucho de esta experiencia. Bueno, regresé a los Estados Unidos, terminé mis estudios en la Universidad de Loyola en Chicago y tuve la oportunidad de estar con mis papás por 2 años, o casi 2 años, terminé y regresé a México, pero no a Mérida, sino a Chiapas. Okay. De trabajar en un área de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, un área de indígenas, casi 90 o más % indígena. Y también fue muy difícil porque yo estaba tratando de aprender otro idioma, celtal. Un idioma nativo. Sí, en esta situación. Y fue difícil, pero yo también tenía problemas con una rodilla y bueno, tenía que caminar. Donde vivía con otra hermana era 8 horas caminando. 8 horas caminando. Sí, y nadie hablaba español en esta comunidad, era la idea entonces que íbamos a aprender, pero qué va, mi rodilla no quería. Entonces me operaron y bueno. Y después de eso me escogieron para ser coordinadora de la región de Centroamérica y Panamá, que era desde México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Yo apenas tenía 33. Unos países bien suaves, ¿no? Para el momento. Ay. Y éramos como 115 hermanas en 5 países bueno. Y internamente mucha búsqueda de cómo organizarnos. Entonces, era muy difícil, pero como yo era joven, pues yo así las cosas lo tomé en serio, sí, pero yo también me di cuenta que era un momento de búsqueda de cómo íbamos a seguir en el futuro. ¿Llegas a Panamá en qué año? Llegué aquí en 85. Okay. Llegaste a Panamá y yo tenía apenas 2 años. Ya andaba intentando y ya te estabas llegando a Darién directamente. Sí. Hay se puede encontrar en internet una foto tuya en la que vas llegando, creo que es a Darién, y hay mucho lodo y como un camión atrás. ¿Eso fue en esos años llegando aquí? Sí, esto sí. Ajá. Era en la salida de Santa Fe. Sí. No, pero para ir saltando un poco rápido para llegar a Darién. Ajá. Entonces me quedé de allá después de ser coordinadora solo por 2 años. Entonces fui a Huehuetenango en Guatemala, en el centro apostólico, un centro diocesano para la formación de laicos. Es cuando la guerra en Guatemala estaba aumentando muchísimo, desde los años 74, 5, 6, 7. Yo conocí a muchas personas desaparecidas, viviendo con el miedo, la violencia, todo esto fue fueron momentos, aprender el dolor. Muy duro, ¿no? Sí, muy duro.
¿Tuviste miedo en algún momento en esos años estando ahí por tu seguridad, por lo que estaba? Bueno, sí, siempre había, no sé si un miedo que me paralizaba, no. Como era parte de la vida, o sea que... entonces, algo que casi me paralizó, sí, era en 78 me eligieron como presidenta de toda la congregación y trabajábamos en 30... A nivel internacional. Sí, 35 países. Entonces, fue por 6 años. Y yo apenas tenía 40 años. Bueno. Pero yo creo que lo que pasó es que, como digo, eran tiempos después de Vaticano II, tiempo de mucho cambio sociopolítico, económico en muchas partes del mundo, no solo en América Latina, sí. En Filipinas, en Corea del Sur, en China, bueno, en muchos lugares donde teníamos pareciera que en esos años el mundo tenía una revolución energética, ¿no? Sí. En todos los planos, porque... Sí. Teníamos cuestiones políticas, teníamos cuestiones culturales. Bueno, después del 69 que había pasado todo este movimiento en los Estados Unidos. Sí, cómo no. Sí. Wow. Entonces, bueno, nuestro sede es en Nueva York, entonces yo viví allá por 6 años. Claro que viajando, visitando a todas partes del mundo. Fue un tiempo de muchos viajes, de conocer mucho más yo tendría que ser en estos años, conocer mucho más del sufrimiento y dolor de la comunidad humana, en muchos sentidos. Y entonces, lo que en este tiempo es cuando asesinaron a algunas hermanas nuestras en El Salvador. Bueno, y a mí me tocaba ser como la figura pública frente a toda la crítica y toda la alabanza, si quiere. ¿Había críticas a ustedes por esta situación? Sí. ¿Pero por qué? Tremendo. Especialmente de parte del gobierno de los Estados Unidos, porque al fondo, con investigación y muchos estudios y la colaboración del que era embajador a El Salvador en este tiempo, descubrimos que el mismo gobierno de los Estados Unidos estaba involucrado en... Claro, porque estaba el tema que he sabido ya, del tema de la financiación, de lo que eran los escuadrones de la muerte, lo contrario y todo esto, ¿no? Así que era algo sensitivo. Tú siendo norteamericana, y me imagino que habían chicas norteamericanas y... Sí, pero lo que pasa es que el mismo gobierno de los Estados Unidos estaba involucrado en su muerte de las hermanas. Directamente. Entonces ellos se pusieron a la defensiva. El secretario de Estado era en primer plano en los periódicos que parece que las hermanas rompieron las barreras de seguridad en la carretera, había un intercambio de fuego. Él hablando así, la representante de los Estados Unidos a las Naciones Unidas y es que lo que yo descubrí que para mí era muy doloroso era tanta mentira. Sí. Tanta mentira. Como y era, mentira sobre mentira, capas de mentira. Sí, a uno le dijeron, una reportera la llamó y dijo, ¿es cierto que usted dijo tal y tal, que las hermanas no son solo hermanas, sino son guerrilleras comunistas? Bueno, un chorro de cosas. Y dijo, yo nunca dije esto. Entonces la reportera, dime si esta es su voz. Clic. Puso la grabadora y ella no podía negar que había hecho todas estas acusaciones públicas. Entonces estas cosas seguían, pero mis pobres papás un día van a misa, donde yo crecí, y cuando salieron de la misa estaban los Young Republicans, estaban allá con propaganda en contra de Merinol y en contra de mí, pero mis pobres papás, así que... Mi hija está revolucionando Latinoamérica y causando problemas. Así pues, era un tiempo muy
el cardenal de Chicago me prohibió hablar. Bueno, me habían invitado a hablar en la parroquia y entonces él lo prohibió, pero los sacerdotes, en este tiempo no había tanto tecnología, pero me pidieron, yo dije, bueno, tengo la charla lista y todo eso, y dijeron, bueno, mándanos el texto, pero ahorita te vamos a grabar. Entonces grabaron por teléfono y no sé si lo tocaron, yo no sé qué hicieron, pero bueno, entonces estos eran años de mucho dolor, pero tuvimos también, en este tiempo teníamos como 14 o 15 hermanas de menos de 50 años murieron. Algunos en accidentes, otros de enfermedades, de cuestiones. Era como 6 años de experiencia de muerte. De perder amigos. O sea, de casi toda clase de muerte. Entonces, fue ¿Pero crees que esto era aleatorio? ¿No estaba conectado con una especie de persecución o nada? ¿Una qué? ¿No estaba conectado para ti lo que sientes o sabes como una especie de que estaban contra ustedes? ¿Fue aleatorio, no. fue aleatorio lo que sucedió en esos 6 años? No. Por ejemplo, nos eligieron 5 al gobierno central y terminamos 2 porque murieron 3. 2 murieron cuando se cayó un avión en Chile. Murieron. Y la otra, ese mismo día descubrimos la vicepresidenta que tenía cáncer incurable y murió dentro de 1 año. Entonces, de los 5 elegidos al gobierno central, solo sobrevivimos 2. Wow. Entonces, sí fue una experiencia, sí. Muchos así años que, de mucha pérdida. Mucho. Entonces, bueno, pero había mucho apoyo también, no solo oposición, sino que mucho apoyo. Pero cuando terminé, entonces los 6 años y tuve unos meses de descanso, como yo era de la región de Guatemala, entonces yo dije, bueno, yo voy a buscar algo diferente. Y fui a Nicaragua. Y luego me acordé que yo había visitado Panamá y me acordaba de una visita con el obispo Aris, Carlos María Aris. Y me impresionó porque hablaba un vocabulario que yo entendía, o sea, de misión, de la vivencia de la fe, de cómo, bueno, todo esto. Entonces, tomamos la decisión de abrir una casa aquí en Darién. Y venimos 4 hermanas a Santa Fe. Okay. Entonces fue la primera que estuvieron acá en sí, entonces vivimos por 11 años en el pueblo de Santa Fe, visitando, conociendo lo que es mayormente la comunidad campesina, o sea, de interioranos que venían a esta parte de Darién en búsqueda de tierra, de la vida. Llamaron colonos en ese momento también, ¿no? Sí. Pero este tiempo también, reflexionando sobre esto, yo creo que pudimos comprender mucho de lo que ellos venían buscando, porque nosotros también venimos buscando la vida. Y yo personalmente, yo iba buscando un lugar donde nadie me conocía, donde nadie podía decir. Entonces, con toda la experiencia previa era tiempo y mucha publicidad y todo, sí. que me costó mucho. Entonces, yo sí estaba buscando dónde escapar. Ahora puedo entender por qué Darién, digo, porque sí, hasta hoy en día venirse no, era Darién una bendición, era una bendición buscar un lugar en aquel tiempo que llegar aquí no era nada fácil. Hasta hoy en día venirse a Darién puede ser una forma también de retirarse un poco de muchos lugares. No, claro. No, esto yo no tengo ninguna duda de eso. Y aquí, como mi experiencia básicamente en la misión había sido en áreas de conflicto político, vamos a decir, de casi de guerra. Sí. Entonces, cuando llegué aquí,
La gente no sabía quién era Oscar Romero, no sabía nada de Centroamérica, de los conflictos. Ellos eran gente pobre en búsqueda de la vida, de la tierra, para poder sobrevivir. Claro. Esta fue una experiencia totalmente nueva para mí. Tuve que ajustar y ver, pues, qué quiere decir. Entonces, si no es una zona de guerra, entonces, ¿cómo vive uno su fe? No tengo que preocuparme por tipos con AK ni nada, sino no. que hay que sembrar maíz o Sí, o algo. entonces, y para mí he aprendido muchísimo en Darien. Y aquí tengo que decir que después de como 6 o 7 años, me vino la pregunta, ¿qué es un bosque tropical? Yo había estado viviendo aquí por 5 o 6 años antes de que me ocurrió eso. Entonces ya empezó la inquietud, pues, ¿dónde estoy? No dónde estoy solamente psicológicamente, espiritualmente, o porque a veces decimos la pregunta, ¿dónde estás? Sí. Estás volando. Entonces, no, geográficamente, ¿dónde estaba yo? ¿Y qué quería decir? Empezamos entonces a estudiar un poquito, familiarizarnos con la palabra ecología, lo que quiere decir, y descubrir, bueno, muchas cosas. El entorno, ¿no? Sí, que es tan sí, rico sí, en claro, Darién, donde sí. todos los días se puede entender o aprender La algo nuevo. biodiversidad, pero para 35 años son muchos, entonces, Sí. pero para ver algunas de las cosas que yo aprendí aquí, venimos aquí con la idea de poner orden a este desorden. A la entropía. Sí, el bosque es muy desordenado, según depende de su lógica. Sí. Entonces, algunos ya sabemos que el área aquí da mucha tristeza, pero las grandes compañías eliminaron el bosque para sembrar teca en fila, Para que exista para un orden. organizarlo. Este sí está en orden, está bonito, las filas de árboles y todo bonito, todo al mismo tamaño. Y es mío. Ah, bueno, además. Y es mío ahora. Sí, ajá, pero en este mío tiene forma de dólar, Sí. del signo del dólar. Entonces, pero el bosque también, como aprender otro idioma en mi juventud, el bosque también me ha enseñado que hay muchas maneras de organizar o pensar o apreciar lo que es la creación, lo que es el orden. Y en todo este proceso, entonces, como persona de fe, en la búsqueda, se va cambiando su experiencia de Dios, se va cambiando el aprecio, si quiere, de cómo es Dios. Bueno, y luego uno dice, pues, ¿cómo es el Dios del bosque? ¿Cómo es el Dios creador de tanta diversidad de vida, de tantos colores, de tantas maravillas? Y dicen que una de las cosas, bueno, entre el mar y el bosque, es que ya van estudiando, los científicos van descubriendo más y más sobre los bosques, pero falta mucho, Sí. mucho. Entonces, Yo soy del pensamiento y me sucedió en estos días que viajamos a La Palma, ajá, mirando el manglar y las distancias entre montañas, y solo podía preguntarme, entre otras cosas, cuánta medicina no hay aquí, Sí. y que ni siquiera sabemos que está ahí, para Ajá. cuántas cosas, cuánta Sí. mínima planta, cuánto... ajá. ¿Cómo entiendes tú esta conexión de lo que es la naturaleza, esa energía inmensa y todo lo demás, Sí. haciendo paridad con lo que es una búsqueda también de un camino espiritual? ¿Cómo ha sido como eso para ti? Ajá. La fe. Bueno, cualquier persona creo que viene de la tradición bíblica, mucho de la espiritualidad de la Biblia es en las rocas y en los desiertos.
Entonces, cuando uno está aquí, porque la importancia de la geografía a la espiritualidad es primario, es muy importante. Entonces, en la tradición o las tradiciones espirituales que vienen de la Biblia, predomina el desierto y las montañas. Pero descubrí entonces, cuando pregunté entonces, ¿cómo entra el espíritu del bosque con la vida o sentido bíblico? Y en realidad, bueno, sí, claro, uno tiene que hacer esta adaptación porque... no hay como un precedente de esto, ¿no? Como de pensar estas cosas sobre el bosque, digamos. Bueno, hay, pero en otra tradición. Okay. Y esta es la tradición budista. Okay. Y la tradición de la India, donde estas espiritualidades surgieron en los bosques de la India. Sus propios dioses muchas veces son relacionados con cosas del bosque, ¿no? Sí, yo no sé de eso de los dioses, no sé, porque hay que, yo creo que es muy necesario distinguir, pero también unir la práctica religiosa o la religión con el espíritu con que uno vive. No me gusta mucho la palabra espiritualidad, porque al poner dad en cualquier cristiandad, todo esto ya dad, queda como dentro eso, de encerrado, algo, sí. en un cuadrado, ¿no? Prefiero ver de cómo vivir con espíritu, y el bosque nos enseña cómo vivir con espíritu. Okay. Entonces uno tiene que ir. Yo no sé mucho científicamente del bosque, yo no observo la mitad de lo que observan la gente aquí cuando a los niños. Pueden observar mucho más que yo, pero uno queda aquí en su silencio, en su contemplación, sí, en su respiración del ambiente. Y bueno, a veces solo uno tiene que sentarse ahí un rato, sí, y dejar que las cosas pasen. Ajá. Sean, ¿no? Sí. Me recuerda mucho como quizás filosofías antiguas también que tienen cimientos muy fuertes, literales y todo, como el taoísmo, donde se decía de estos eruditos que iban al bosque a retirarse por mucho tiempo y nada, solo estaban allá. Sí. Y de pronto venían con sabiduría para las personas y habían estado solos en la montaña o en el bosque, tomando conocimiento de que, bueno, quizás de la observación, de sentirse. Sí. Hay mucha energía, como te decía en la mañana, cuando estoy acá, me despierto y puedo decir, creo que lo he dicho ya como 2 o 3 veces, como que he dormido bien. He tenido ciertos temas con insomnio, pero acá he dormido, no sé, me he desconectado a la naturaleza, ayuda. Definitivamente hay algo que le da a uno esa paz. Sí, y yo creo que para mí, viviendo aquí y ahora como el centro pastoral se ha ido desarrollando, cuando decidimos tener un centro, era de salir del pueblo y tener un centro pastoral. Dijimos, queremos que sea un centro de vida, no un centro donde se abre para dar seminarios o talleres o formación, sino donde hay constantemente un aprecio de la vida y aprendiendo cómo convivir con el bosque, porque eso nosotros de la comunidad humana no hemos hecho esto, hemos hecho un desastre de esto, porque no hemos convivido, hemos destruido, pero para mí viene de una lógica, una manera de pensar piramidal, donde el hombre está encima del pirámide, bueno, Dios, pero así. Entonces, pero en cuanto a la creación, porque está encargado de dominar la tierra para sí mismo, y no es así. Este es totalmente contradictorio a Génesis, pero usan los textos de la Biblia, como se puede hacer
probar cualquier cosa con la Biblia. Entonces, pero no, no es la idea de la creación. O sea, el relato de la creación es que el Espíritu mueve, el Espíritu de Dios está presente. Y luego el relato de la misma creación, en uno de los, porque hay dos relatos, es que Dios vio que todo era bueno. Entonces, esta bondad, esta creatividad de energías y de variedad de vida, y bueno, todo. Y todo era muy bueno. Entonces, en el otro relato tenemos la historia de Adán y Eva. Y en este relato, pues, hay unas frases que han sido manipuladas, Okay. especialmente desde la revolución industrial, para controlar, dominar, y todo lo del planeta es para el hombre. Es mío, para el hombre, ¿no? Sí, entonces, y muchas personas todavía viven con esta lógica y con esta relación con Dios. O sea, que todo esto es para nosotros. Qué bueno es Dios que nos ha dado Sí, todo que nos esto, ha puesto pero ya- como especie superior. Sí, y no somos superiores, estamos de hecho para la convivencia. Yo creo que la carta de Francisco, Laudato Si, donde él siempre está repitiendo, todo está interconectado, todo está interrelacionado, y en todas las ciencias llegan a la misma conclusión. Pero esta es la lectura, la vivencia de nuestra fe hoy día, es de descubrir cada uno cómo estamos interrelacionados, interconectados con todo lo que existe. Y merece atención y respeto, ¿no? sí, Esto. claro. ¿Crees que en este momento la iglesia por lo menos está teniendo esa visión fuerte sobre abrirse a eso, a esas ideas claramente, o solo una sección lo está teniendo, o cómo está sucediendo? Bueno, hoy en día? yo no tengo la información, yo sé que ha causado mucho conflicto. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas, es un cambio radical Sí. de la lógica de la teología, de todas las enseñanzas que han sido, yo no sé, es una palabra que he inventado, institucionalizados a través de los siglos en doctrinas y dogmas y leyes canónicos y todo un montón de cosas que si yo cumplo con esto, soy buena persona. Y me voy al cielo. Sí. Ah, tú sabías. Algo he Sí. leído, ¿no? No. Como en estos días decía, bueno, un chiste por ahí decía, estuve leyendo varias religiones y en todas me voy al infierno, decía, un tipo de manera de broma, pero era como una manera de un poco de exponer eso, de que parece que por todos lados está todo cuadrado y controlado y que ya no tengo salida. Sí. Bueno, y así no es. Así yo Sí, creo no. que todo al contrario. Porque si volvemos al principio, aún en la tradición bíblica, donde el espíritu, la respiración de Dios va creando, y a través de la ciencia vamos viendo la verdad de esto, de cómo en la evolución, que es una belleza, de ver cómo se va evolucionando todo con este mismo espíritu que es de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios tampoco es fijo. Dios tampoco es una piedra. Es evolutivo. También es un Dios de energía, de dinámica, de vida. Me encanta llama el Dios de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque la vida, cuando se deja de cambiar, uno está muerto. Entonces, es la misma. La naturaleza misma nos muestra eso todos los días, ¿no? Sí. O sea, la semilla, luego fue planta, luego fue fruto otra vez. Y el bosque, más que nada, la transformación de vida en un bosque como este de Darien es increíble. Increíble, con todos los insectos y los reptiles y toda clase de vida, las hojas, las plantas y todo. Mire, se va cambiando tan rápido. Por ejemplo, cuando venimos aquí a este área, no había ni un árbol
No había aquí no, wow. este era un área explotado por la agricultura, ¿sí? Y habían nivelado todo. Mire que aquí tenemos como 24 años aquí. En este tiempo, mire lo que ha crecido. Sí, es increíble. Una belleza, hay de todo. Increíble, De todo. sí. Hoy estaba viendo plantas medicinales, frutos, diferentes cosas Sí, sí. aquí alrededor. Sí. Entonces, este árbol grande, cerca de donde se estacionan los carros, hay un árbol grandísimo. Este árbol vino de El Salvador. Oh. Como una plantita así, donde encontraron los cuerpos de las hermanas. Wow. Yo no sé científicamente cómo se llama el árbol, pero la gente lo llama el árbol de los mártires. Wow. Así, entonces, pero mire, tan grande que significativo. En 20 años. Así. No se detiene, la naturaleza no se detiene. Uh-huh. Siento que hoy en día quizás hay una visión un poco, quizás como de encontrar estas dos tendencias sobre ciencia y espiritualidad. Pareciera ver, quizás lo has notado, de que se está buscando un poco como volver a esto de entender que estaba en las prácticas antiguas de algunas tradiciones de conocimientos donde el conocimiento, llamarlo ciencia y espiritualidad, no estaban desligados. No, algunos no, pero algunos en la Iglesia Católica, de la tradición, el estilo de católico europeo, sí, claro que al comienzo del siglo XX había un conflicto muy grande con lo que llamaban el modernismo. Y entonces, y mucho de eso era el conflicto entre ¿dónde está la verdad? ¿La ciencia o en la religión? Entonces, ¿Hay un punto para ti en el que estas cosas pueden caminar juntas? Claro que sí, ¿cómo sí, no? Sí. Especialmente hoy día con tantas cosas bellas que están descubriendo en la ciencia que nos revela, si quiere, desde la fe, la grandeza de la energía de la vida que es Dios. Bueno, para mí, yo pongo el nombre claro. Dios. A mí me gusta pensar en el creador como un científico también, como alguien que obviamente sabe de átomos y de células, porque digo, para que se diera esta creación, para que esa energía estuviera a través de los siglos construyendo vida, hay un conocimiento ahí. Sí. Y mire, el conocimiento de la ciencia hoy día, que hace más de 13,000 millones de años se iba creando el planeta Tierra. Y se me olvidó, no soy bueno con los números, pero tú puedes imaginar esto y cómo iba formando. Y mire, el Biomuseo en Panamá es una maravilla de contemplar y ver también a través de la astronomía, de ver en las galaxias cuántas estrellas en el rancho hay una tela muy grande y oscuro con miles de puntitos y todo hecho por Heriberto Valdés. Y la idea es que de allá, de estos 1,000 millones de millones de millones de miles de millones de estrellas y planetas y todo, y universos y galaxias y todo, hay un puntito, como decía un astrónomo, lo llamaba el puntito celeste. Es un puntito que somos nosotros y pensamos que somos tan importantes. Que somos el centro de todo. Pensamos, porque y mire, cuando la Iglesia condenó a Copérnicus y Galileo por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Fue un choque. 500 años después el Papa dice, pues sí, tenía razón. Creo que hubo hasta una disculpa formal y todo sobre el tema, ¿no? Un poco tarde, pero ¿sabe por qué? Para mí, ¿por qué costó tanto? El reconocer que no somos el centro. Sí, un tema de ego, ¿no? Atemporal. Pero desde otro punto de vista, cada lugar en el universo es el centro, porque estamos en un universo
en expansión continua. Entonces, Exacto. ¿dónde está el centro? O sea, nada más la idea de que tiene que haber un centro. Yo siempre ando pensando en esto, perdón, como que somos puntos de polvos, viajeros eternos. Sí. Seguimos viajando. Sí. Estuvimos viajando, fuimos otra forma, ahora somos otra, Sí. y seguiremos viajando eternamente, digo. Que más y más personas se dan cuenta de todo lo que no sabemos y no conocemos de la vida. Esta es una contribución muy grande de la ciencia a la humanidad, de darse cuenta que no sabemos todo. Me encanta. La contribución más grande de sabiduría es aceptar que no sabes. Sí, sí. Me encanta. Sí. Está genial. Y lo mismo en cómo es Dios, quién es Dios. Lo mismo, es la misma cosa, no sabemos todo, a pesar de la doctrina, dogma, catecismos y todo eso. Y todos los no. libros que tenemos y las cátedras. Las teologías y todo, no. Ahora, ¿cómo vivir? Siempre es la pregunta fundamental. ¿Y según qué? Algunas personas optan por, bueno, voy a hablar de mí misma. Yo opto fundamentalmente de tratar de vivir según el estilo y espíritu de Jesús de Nazaret. Claro que hay que poner Jesús de Nazaret en Darien hoy día, Sí. pero Hay que darle un machete, ¿no? sí, claro, pero lo principio, lo que él habló del amor, de la compasión, del perdón, de cómo relaciona y cómo es Dios. Dios es compasivo, Dios es amor. Bueno, todas estas palabras bonitas, pero uno tiene que descubrir cómo vivir esto hoy día. Primero, ¿dónde está? En el bosque, con las personas que se encuentran, hablando el idioma que hablamos, y tratar de compartir este espíritu, porque es posible. Esto sí yo creo también, que es posible compartir el espíritu de quién es Omar, quién es Melinda, quiénes son las personas supuestamente peor de este mundo. Yo creo que tiene algo de, mientras que tenga vida, tiene algo de Dios dentro. Para compartir, algo bueno para compartir. Sí. Y yo de verdad yo creo eso. Podríamos decir que esa es la energía que se ha estado transmitiendo desde siempre acá con lo que es la misión del centro pastoral con las personas. Cuéntanos un poco de hoy en día, por ejemplo, con todo esto que está sucediendo con pandemia, tú sabes, cómo se están manejando las cosas acá, cuál es la postura. Bueno, primero, yo siempre he tenido la convicción de nosotros aquí, con el permiso del bosque, hemos intentado dejar un espacio donde las personas humanas podemos venir para aprender del bosque. Esto es fundamental. Y dejar el bosque ser bosque. Sí, estamos interrumpiendo, hemos construido cosas, hemos hecho algo de agricultura, pero bueno, todo. Sin embargo, intentando dejar un espacio donde la comunidad humana puede aprender y apreciar lo que es el bosque. En cuanto a la comunidad humana, cuando vienen aquí, además de tratar de crear este espacio o estos momentos, intentar tener un espíritu de bondad, de aprecio, de respeto entre nosotros que vivimos y trabajamos aquí. Pero más bien, yo he visto personas bajar del carro y pararse y de repente se paran y dicen, ¿dónde estoy? Y dije, qué buena pregunta. Así. Entonces, es un buen comienzo. Buenísimo. Porque a veces algunas personas sienten algo que no saben qué es. Y no somos nosotros, sino que es el conjunto de todo. Bueno, entonces yo creo que fundamental para
es el respeto profundo para cada persona, cómo es, de dónde viene. Que busca, ¿no? Este es muy importante como base. Y de allá entonces puede suceder muchas cosas, pero se trata de no juzgar de antemano a las personas que llegan, de estar abierto a esta búsqueda de la vida. A la red de vida. Eso sí. Me encanta esa frase. La red de vida. Sí, es el nombre ahora de la organización que estamos intentando de estar en contacto con muchas otras. Hay mucho pasando en muchas cosas interesantes en Darien. Así que Darien un poco abandonado, ¿no? Un poco quizás, no, mucho, muy abandonado por temas gubernamentales. Incluso conversábamos en estos días de cómo quizás en otras provincias o de la capital se desconoce mucho de lo que pasa en Darien. Y estando por acá y moviéndose un poco, uno se da cuenta que sí están pasando cosas y que sí hay gente con una voluntad de hacer cosas buenas por los demás, de compartir, de crear. Y este lugar me parece un ejemplo de eso genial. El entorno en sí mismo también, como lo que decías hace poco, de cómo están llevando las cosas, buscando una armonía con el bosque. Por ejemplo, ustedes manejan lo que es trabajar con energía solar, para lo que es la electricidad, el agua también, los métodos que tienen para lo que hacen, siempre estoy viendo como... Una cosa nueva, la permacultura, que no es solamente orgánico, pero busca la interrelación entre todos los elementos de tierra, agua, sol, todo. Hemos comenzado un poquito de esto ahora. Bueno, pero tu pregunta en cuanto también a este tiempo de pandemia. Sí, exacto. Claro que respondiendo a la urgencia de comida para muchas personas. En esto, la que ha movido mucho y ha hecho mucho es Clara, una misionera panameña, que ha tomado mucha iniciativa de hacer contacto con diferentes grupos en Panamá que están apoyando mucho. Y así es a través del Banco de Alimentos, Banco General, la parroquia de San Lucas, que tiene una pastoral social muy activa, nos está apoyando. Hemos podido dar comida a algunas personas mayores 5 veces por semana. Genial. A llevar la comida a su casa, pero gracias a la generosidad de los panameños, o sea, porque mucho también de las donaciones han venido de los Estados Unidos, de otros países, de Alemania, de los Países Bajos, así de España. Pero también de lo que a mí me encanta del apoyo que hemos recibido en cuanto a la pandemia ha sido que es apoyo desde Panamá. Desde allí mismo la gente. Sí, es muy importante. Sí. Bueno, Melinda, te agradezco mucho esta oportunidad de tener esta conversación. Sí quisiera como que de pronto si nos pudieras decir algún lugar o sitio web donde la gente pudiera dar donaciones si le interesa ayudar, ya conociendo un poco más el trabajo de lo que se está haciendo, o ponerse en contacto contigo. Quizás dejamos alguna dirección de internet o algo. No, sí, es sencillamente Pastoral Santa Fe en minúscula, @gmail.com. Y esta es la dirección que estamos usando para la ONG Red de Vida, que pretende abarcar todo esto de la interconectividad con mucha energía positiva, de bondad, de belleza, no cerrando nuestros ojos a los problemas y sufrimiento, sino que creando espacios de vida. Entonces, nos da mucho gusto cuando haya redes de conocimiento, de donaciones, de preocupaciones, de hospedaje. Claro. Y además decir, cuando se puede moverse más, pues muy bienvenidos aquí al Centro Pastoral. Muchas gracias por la entrevista. Bien, muy bien. On every table,